Bona tarda, jo em dic Frederic. Faré, si us és igual, i em perdoneu, la intervenció en castellà. Per respecte, diguem-ne, a qui no el parla, em consta que ha vingut gent de molt lluny que no l'entendrà. Llavors, bueno, com tots els catalans l'entenem perfectament, ho faré en castellà, si us sembla. Veiem, per un editor sempre és molt difícil presentar un dels seus llibres. Perdoneu. Para un editor es siempre muy difícil presentarnos. No dudéis, ¿no? Quiero pensar que es casi tan difícil como podría resultar para una madre presentar a un hijo en público con total y absoluta objetividad, ¿no? Me preguntaba cómo hacerlo sin caer en la autocomplacencia, sin que el orgullo nos lleve a exagerar, cómo hacerlo sin que el trabajo realizado durante su gestación ni la alegría por su nacimiento me restaran objetividad y prudencia. Y bueno, quizás sabiendo que a pesar de los meses o incluso a veces años de intensa labor de búsqueda y de confrontación y de comprobación de las ideas y de los datos que el libro contiene, de la inmersión profunda en cada una de sus palabras y de sus frases, ¿no? A pesar de los desvelos y de los cuidados para que finalmente vea la luz, un libro nunca es de su editor, ni siquiera es de su autor. Como ocurre con los hijos, los libros son una especie de milagro. Una vez que llegan a este mundo, despliegan sus alas y vuelan por sí mismos por universos que cuando los concebimos ni siquiera podríamos imaginar. Y claro, como los hijos, los libros también siempre nos sorprenden. Creíamos saberlo todo sobre ellos y sin embargo ponen siempre en evidencia nuestra propia ignorancia, porque además crecen, se hacen más y más grandes, cuando entrando en la vida de los otros contribuyen a desplegar un gran abanico de emociones, ¿no? Todo un mundo de paisajes interiores que son, en definitiva, pura intimidad. Tienen además un efecto multiplicador extraordinario, porque como en un fantástico juego de espejos nos podemos ver reflejados en ellos, pero también descubrir que, al igual que un cristal bien tallado, poseen múltiples caras, facetas muy distintas, y que cada una de ellas puede traer hasta nosotros destellos capaces de llevarnos, de transportarnos hasta escenarios y lugares donde nunca antes habíamos estado. Nos alumbran. Los libros también dan luz a nuestro interior. Pero hay ocasiones, como es esta, hermano autor, hermano editor, en las que un libro tiene una significación especial. Para mí lo tiene. Como apunté ya en el prólogo del libro, un día, hace ya algunos años, su autor, Xavier, y yo mismo compartimos en un ancho y azul mar una misma estela. Una estela en la que flotaban hermosísimos pétalos de rosas blancas. Era una estela emocionante que unió nuestros caminos, unos caminos que hasta aquel momento nos habían llevado por derroteros muy diferentes. Aquel día, aquella gran distancia que había entre nosotros desapareció. Estábamos sobre el agua y no sabíamos entonces que juntos haríamos un libro cuyas palabras podrían convertirse en agua. Y así será, porque, como sabéis todos, el importe de la venta del libro se destinará
a financiar los muchos proyectos solidarios que apoya la Escola de l'Ésser, algunos de los cuales son compartidos con esta institución que hoy nos ha acogido, esta siempre generosa Casa del Tibre. Uno de esos proyectos consiste precisamente en establecer en lugares que carecen de agua potable una serie de estructuras que son capaces de generarla. Bien, decía que hace un momento, decía antes, que los libros son una especie de milagro. Y este también lo fue incluso antes de su nacimiento. Su contenido fluyó de un manantial sereno. Y así como en otros proyectos editoriales un editor ha de batallar con textos que a veces alimentados por egos extraordinarios y desmesurados son como roquedales muy áridos, en este caso, sin embargo, las palabras como el agua tomaron enseguida una forma dulce, se adaptaron con rapidez a la mesura, a la discreción y al comedimiento. Hay en el libro sabias palabras, pero sobre todo es la expresión de una recta intención que creo que lo hace especialmente valioso. Y creo que es así porque la visión de la atención que nos proporciona no se encierra en una escuela, en una corriente de pensamiento, en una cultura o en una tradición determinada, ¿no? Muy al contrario, además, porque entre sus páginas podemos caminar por el budismo, por el Tao, por la mística cristiana, por el sufismo, por el hinduismo, el chamanismo, en fin, por textos y por creencias que convergen en un denominador común, en una visión trascendente de nuestra existencia. Son muchas, como digo, las sabias palabras que este libro contiene, pero permitidme que cierre esta intervención con las de un poeta maravilloso, el místico sufí del siglo XIII, Jalal ad-Din Ahmed Rumi, uno de cuyos textos aparece entre las páginas de este libro y que dice así: hoy día, como cualquier otro, despertamos vacíos y asustados, pero no nos apuremos, lancemos la red al pozo de los sueños, sintamos tan solo y escuchemos. Hay 1000 formas de inclinarse a besar la tierra, y que sea lo que hacemos la belleza que amamos. Gracias. Está todo muy bonito y muy bien puesto. Vamos a hacer el intento de estar a esa altura. Le decía a Wan Chen hace 5 minutos, para mí no hay mejor sitio que hacer la presentación de este libro en esta querida casa. Como dice mis nietos, o uno de mis nietos que hoy ha venido, aquí hay muchos buditas. Y no solo las imágenes, no solo las deidades representadas, sino que, como la propia filosofía budista nos dice, cada uno de nosotros somos un budita. Aquí hay muchos buditas. Y hermoso y fantástico reto presentar mi libro ante tanto budita. Tengo aquí delante a mi musa, inspiradora de todo lo que hago, inspiradora de mi camino, maestra en el cotidiano, mujer que
que con ella estoy donde estoy. La familia que la rodea, muchos de vosotros, seguidores y alumnos de mis clases, hermanos, Wanchen, no puedo pedir más, no puedo pedir más. Estoy lleno de felicidad ahora mismo, lleno. Vamos sobre deciros cositas de este hijo que salió hace poco y que realmente yo creía que eso que los editores o escritores decían, que, o cualquier creador, que las obras cogen identidad propia y que los realizadores de las obras, al fin y al cabo, no adquieren tanta significación. Yo pensaba que era parte del esnovismo creativo, ¿no? Pero realmente tengo que reconocer mi mal pensar. Tiene una identidad este libro y aquí estoy, dando la cara y presentándolo, porque este libro es un libro limpio y es como el primer concepto que quiero deciros. Va directo, es limpio. Es un auténtico privilegio expresar de mi experiencia en el caminar propio, en el trabajo interior, en el ayudar a la gente a adquirir esa conciencia interior. Es un auténtico privilegio poder escribir para ayudar a la gente, porque está claro que todo, absolutamente todo lo que se recoge, que ya hemos vendido muchos y hace un mes que ha salido, que ya tenemos los dineros preparados para las primeras aportaciones a los proyectos que la bendita Escola de Leser está haciendo. Hoy en día son 14 proyectos solidarios que estamos queriendo apoyar. Y qué mejor que escribir con esa claridad y con ese objetivo tan directo y limpio. Es mi primer libro y es mi primera presentación. Y como toda obra escrita se trata indiscutiblemente de un atrevimiento. Y como todo atrevimiento también es algo de provocación. Hay un deseo de provocar la abertura de corazón, la solidaridad, la compasión directa y la compasión activa. No la compasión simplemente como ideología, sino como un hecho concreto. Y creo que en su interior, a lo largo de todo el contexto del libro, en diferentes momentos, diferentes capítulos, diferentes abordajes, hay un par de temas que me parecía como lo más significativo para compartir un ratito con vosotros, contaros un poco más de dos cosas, ¿no? Y que, insisto, están implícitas, pero es un libro para investigarlo, es un libro para crecer, es un libro para que puedan pasarte cosas, para que lo cojas y lo dejes, para que lo vuelvas a coger y lo vuelves a dejar, para de alguna manera acompañarte, ¿no? Con lo cual, no está todo dicho, porque es necesario que cada uno que lo lee pueda poner algo suyo. Yo recuerdo un maestro que me decía, lo más interesante de los libros es lo que hay entre renglón y renglón. Lo que hay entre una renglonada y otra es un espacio vacío, ¿no? Y es ahí donde de alguna manera el lector puede poner su comprensión, puede poner su capacidad de empatizar, puede poner su aprendizaje. Hay una expresión que vale la pena que remarque un poco, está al principio del libro, y es esa expresión que sale diciendo que 2 más 2 es amarillo. Es obvio, ¿no?, que 2 más 2, la razón nos dice que son 4. Y es innegable, no se trata de negarlo. Pero si contestamos no solo desde la parte de la razón y desde la parte de la lógica, sino también desde la parte intuitiva, desde la parte de un lenguaje más libre, desde de alguna forma nuestro hemisferio derecho, porque tenemos ese juego de 2 hemisferios, 2 más 2 es un color. Y ahí tenemos un número y un color. Un número que corresponde a una lógica digna, ¿no?, respetable perfectamente, coherente, estructurada, y un color que nos permite soñar, digno, que nos permite intuir, que nos permite de alguna manera experienciar.
El punto de provocación que podéis observar en el interior del libro es que hay una cierta tendencia interna a darle más valor a nuestras matemáticas que a nuestras intuiciones. Internamente necesitamos entender y no nos damos demasiada licencia a intuir. No nos dejamos demasiado soñar, sumamos demasiado. En el fondo, yo creo que hay un cierto, acogiendo una terminología del maestro Claudio Naranjo, hay un cierto patriarcado de hemisferios cerebrales. ¿Por qué si dentro de la cabeza, dentro de nuestro cerebro, tienen la misma masa, ocupan el mismo espacio? ¿Por qué gana uno? Porque ahí siempre tendemos a darle más significación al entender que al soñar o al imaginar. Yo creo que es un juego de valores que no corresponde, ¿no? 2 más 2 son 4, pero 2 más 2 es amarillo y es innegable. Mantenerse en ese cierto equilibrio de pensar desde la razón y pensar desde la intuición es lo que nos puede dar un crecer de una manera clara. Porque si no, vamos a desbalancear esa tendencia y luego, si internamente tenemos eso que proclamo de un cierto patriarcado de hemisferios, externamente nos va a repercutir. Y ahí ya entraríamos en un mundo que prefiero no entrar, pero es obvio que demasiado patriarcado no nos va a hacer crecer. Somos seres humanos más allá del sexo que tengamos. Y hay otro punto también en la sutileza del libro que creo válido poder desarrollar, que contesta un poco al sentido propiamente del libro, y es cómo y cuándo la atención se convierte en un estado interior. La atención es una característica de lo cognitivo. La atención tiene que ver claramente con un desarrollo y un facilitador de poder darnos cuenta de las cosas, en la que tiene una descripción fisiológica, unas diferentes etapas en las que hay la opción de, conforme tenemos la atención puesta en algún objeto o en alguna persona o en algún pensamiento o en algo, se va a dar a posterior una relación entre ese objeto observado y nosotros mismos, va a surgir la subjetividad, va a surgir a posterior el pensamiento asociativo, como describe lo psicológico, del pensamiento asociativo al pensamiento concreto o el pensamiento abstracto. Pero hay un momento en el proceso interno de búsqueda, en el proceso de alguna forma de meditación o de práctica, que la atención adquiere un calado diferente, adquiere un nivel de profundidad en la que se puede entender la atención como un estado, se puede entender la atención como algo que nos ayuda a trascender. Y obviamente es en ese estado de atención en donde todas las mayorías de las tradiciones espirituales, que en el libro surgen estas 6, fruto de mi experiencia y de mi bagaje, consideran y hacen una muy amplia aportación sobre el tema de la atención como estado, no como la atención como característica cognitiva del cerebro. ¿Cómo se hace? Si vamos a uno de los contenidos, el contenido del método de trabajo, hay un momento, y lo voy a sintetizar muy directamente. Podemos conseguir que la atención se convierta en un estado cuando esa tendencia habitual que todos tenemos de hacer juicio de valor de nosotros mismos, de las cosas, del exterior, del interior, siempre estamos estableciendo un juicio de valor. Las cosas me gustan, no me gustan, son oportunas, no son oportunas, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sino hay un continuo juicio de valor. Y eso nos hace engancharnos. Si las cosas nos gustan, queremos más. Si las cosas no nos gustan, queremos distanciarnos. Pero como estamos juzgando que no nos gustan, tenemos experiencia sobrada para darnos cuenta que estamos enganchados a eso. El momento en el que la atención se convierte en un estado es cuando empezamos a dejar de darnos significación y primordialmente a nuestra capacidad de juicio de valor sobre las cosas.
Dicho el lenguaje que a veces utilizo con los alumnos que vienen, cuando dejamos de vernos el ombligo, cuando no le damos tanta significación a cada uno de nosotros, es cuando podemos adquirir ese nivel de profundización que implica la atención. Y es cuando la atención se convierte en una auténtica belleza, cuando nos ayuda a trascender y nos ayuda a encontrar eso que nos hace amar las cosas directamente y que nos hace sentir un deleite. El deleite espiritual y el amor tienen directamente que ver con la belleza. Y para adquirir la belleza no hay nada mejor que no darnos tanta significación. El mundo es bello. Cada uno de nosotros somos seres bellos. Si no nos diésemos tanta significación, lo captaríamos mucho más fácil. Todo eso, esos dos puntos, esa proclama de igualdad para los hemisferios, tanto derecho como izquierdo, ¿no? Tanto razón como intuición, y ese profundizar en la capacidad de atención para convertirla en un estado, es lo que yo entiendo que está sutilmente expresado de muchas maneras a lo largo del contexto del libro. Os cuento alguna cosita más, porque cogiéndome a eso de el libro va cogiendo identidad y es como ya un chavalito, lleva un mes, pero ya es como un chavalito que hace un poco lo que quiere y que nos lleva a sitios que no sabemos mucho si queremos ir, pero ahí estamos. Me han dicho que el libro es un libro vivo, ¿no? Efectivamente, es un auténtico aventurero, está moviéndose, está yendo para aquí, para allá, recorriendo lo que espontáneamente la gente quiere hacer, y eso lo vemos en el diario del libro, que lo tenéis en la web de la escuela. Es un gran viajante. Es un libro, también me han dicho, que es un libro limpio, porque no se le ve mucho al autor. Yo me parece que estoy encantado con eso. No había mejor piropo para mí que no se me viese mucho, ¿no? Que fuese mi experiencia la que escribe ese libro, pero que esté tintado de palabras de las que yo sigo aprendiendo, de muchos de mis maestros que he querido plasmar, palabras suyas, expresiones directamente suyas, y que mi persona no esté tan significante, me parece como algo muy, muy digno, muy precioso de que así lo digan, ¿no? También me han dicho que hay lecturas en su interior que aportan paz y bienestar y apartados que conducen a un mundo tranquilo. Fantástico. Si eso es así, fantástico. Que es un libro redondo, equilibrado en su contenido, repleto de claves primordiales y salpicado de útiles sorpresas. Me han dicho que es un libro que con él pasan cosas, que te llama la atención, que surge en la relación contigo mismo, que surge la subjetividad, la memoria, el pensamiento asociado, la coordinación de las experiencias y finalmente opta a la capacidad del pensamiento abstracto. Es un libro que sirve para soñar. Es un libro que nos da una llave, un método, un recorrido y un objetivo. El saber compasivo. Y es un libro que traza una trayectoria, que nos recuerda una pieza musical, comenzando tranquilamente con un andante, que recorre con suavidad una detallada explicación práctica de la atención y de su método, para seguidamente entrar en un allegro, que con fuerza va profundizando en las tradiciones espirituales y las aportaciones de diferentes maestros, para llegar a un punto álgido, como el vivace, lleno de ternura, que muestra cómo la música nos puede inspirar en la práctica de atención, para cerrar con un majestuoso, con las perlas de los sutras, escritos de maestros budistas y enseñanzas eternas. Para tener un mes de vida, me han dicho muchas cosas del libro. Algo que
que también corresponde que yo diga, es el objetivo. El objetivo de este libro es la potenciación de una capacidad compasiva que todos tenemos, que no es una intelectualidad ni una idealización, que es una obviedad y que se trata de convertirlo en un acto, ¿no? En un acto. Como decía en un principio, un auténtico placer presentar algo que va a dar agua a gente que necesita, porque no tiene, que va a dar zapatillas a niños que les duelen los pies por la lepra, que está dispuesto a comprar una barca para rescatar a gente en el Mediterráneo, que con dos no tienen bastante. Y viene muy bien tener una tercera. Y una serie de proyectos. Es un objetivo limpio, directo y claro. Hay que comprar el libro. Hay que comprar el libro. Cierro estos comentarios con algo que yo lo he titulado un collage poético, y que al final en la puerta va a haber una hojita para quien lo quiera tener. Yo a mis alumnos de vez en cuando les hago cromos, ¿no? De cuando era pequeño y coleccionaba cromos. Están encantados con los cromos porque hacen colección de cromos, los meten en unas bolsitas y son todo de alguna manera fuentes de inspiración para su propio trabajo. Y claro, hoy he hecho un cromo que tiene que ver con trocitos del libro, como una pequeña cata que os leo. En Rayagriva, en el pico del buitre, el noble Avalokitesvara, el bodhisattva de la compasión, le dijo al venerable Sariputra: «Oh Sariputra, un hijo o hija de noble familia que desea ejercitarse en la profunda Prajnaparamita debería comprender que los 5 agregados carecen de naturaleza. La forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es diferente al vacío, el vacío no es diferente a la forma. Por lo tanto, Sariputra, en el vacío no hay forma ni sensación, ni percepción ni impulso, ni emociones ni conciencia. No hay ni ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni color, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni dharmas, ni vista, ni pensamiento, ni ignorancia, ni fin de ignorancia. Y así hasta no haber, no hay ni vejez ni muerte, ni fin de la vejez, ni fin de la muerte. No hay sufrimiento, ni origen de sufrimiento, ni cesación de sufrimiento, ni camino, ni conocimiento, ni logro, ni no logro. Por lo tanto, Sariputra, puesto que los bodhisattvas no tienen logro, viven de acuerdo a la Prajnaparamita. Gate, gate, para sangate, bodhisattva. Y que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un súbito sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y cuando abro mis ojos al mundo exterior, me siento como una gota de agua en el océano. Pero cuando cierro mis ojos y miro interiormente, veo el universo completo como una burbuja levantándose en el océano de mi corazón. Sintamos tan solo y escuchemos. Hay 1000 formas de inclinarse a besar la tierra, y que sea lo que hacemos la belleza que amamos. Y aquello que lo impregna todo, que nada lo trasciende, y que al igual que el espacio universal que nos rodea, lo llena todo por completo, por dentro y por fuera, ese Brahman supremo y no dual, ese eres tú. Y todo es mayor que la suma de sus partes. Por tanto, tengamos un modo de actuar que no deje trazas en la naturaleza invisible, armonioso y que no se delata a sí mismo. Una especial forma de fluir sin influir, de vivir sin interrumpir
y de favorecer sin impedir. Y como una profecía antigua cuenta que cuando el águila del norte y el cóndor del sur vuelan juntos, la tierra va a despertar, porque el vuelo del águila y del cóndor juntos simbolizan la senda de la paz, de la sanación y del equilibrio. Si el águila y el cóndor vuelan juntos, otra vez, ala con ala, el mundo encontrará de nuevo su equilibrio.